¿Qué tal, queridos amigos? Qué placer estar con ustedes aquí de vuelta en el programa Me Gustaría Saber. Es siempre un honor poder llegar a ustedes con este programa que nos permite contestar sus preguntas e inquietudes. Estoy junto al pastor Esteban Bor, a mi mano derecha, pastor, bienvenido. Un honor tenerlo aquí. Y también con el pastor Manrique, a mi mano izquierda, pastor, bienvenido al programa nuevamente. Muchas gracias. Así que podemos comenzar este programa invitándoles también a que no dejen de enviar sus preguntas a nuestro correo que es tv@sumtv.org. Envíen las preguntas, podemos así seleccionar las preguntas más importantes para poder responder a sus inquietudes. También dejen sus comentarios y compartan este programa con otros para que puedan ser ricamente bendecidos. Antes de iniciar el programa, quiero invitar al pastor Manrique que nos dirija en oración. Pastor, dirige la oración para luego entrar ya en las preguntas que tenemos para este programa. Vamos a orar, querido Padre. Necesitamos sabiduría del cielo que solo tú puedes dar. Amén. Gracias por este programa. Gracias por cada persona que nos ve. Gracias, Señor, porque nos permites compartir con ellos respuestas que por tu gracia esperamos puedan satisfacer cada inquietud. Pero necesitamos, Señor, que tu Espíritu se manifieste en este panel aquí y sobre cada persona que estará escuchando. Oh, Señor, ayúdanos para presentar la respuesta de la manera más clara, más sencilla. En el nombre de Jesús te lo pedimos, imploramos. Amén. 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 Muy bien, tenemos la primera pregunta que nos llega desde Chilapancingo, en Guerrero, México, y nos envía Isidro Vivas Valenzuela. La pregunta es la siguiente. Dice, mi pregunta está referida al libro de Daniel, capítulo 5, versículo 24 y 28, al 28. Esta es la parte donde la escritura en la pared que escribió el Señor fue Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Luego dice él, pregunta aquí, en los versículos 26 a 28 se da la interpretación a la escritura. Sin embargo, en el versículo 28 se menciona la palabra Pérez en lugar de Uparsin. ¿Cómo puedo entender esta explicación? ¿Cómo entender estas dos palabras? Así que la pregunta es, ¿por qué en el versículo 24, cuando se ve la escritura, sale Mene, Mene, Tekel, Uparsin? ¿Y por qué en el versículo 26 o 28, mejor dicho, se menciona la palabra Pérez en vez de Uparsin? Esta aparente contradicción. Pastor Manrique, comencemos con usted. Bueno, vamos a comenzar diciendo que cada vez que analizamos cualquier versículo, debemos mirar su contexto. Correcto. Y pues aquí vamos a mirar el contexto de Daniel capítulo 5. Y Daniel capítulo 5 está narrando, además de la escritura en la pared, la caída del imperio babilónico. Y esa caída del imperio babilónico pues está profetizada precisamente a través de la escritura. Y entonces lo que el Señor está mostrando, porque allí aparece una mano, pues es una mano que está enviando Dios, y se escribe para que todos los que estén ahí pues puedan saber que ha llegado el fin del imperio. Lo curioso es esto, lo curioso es que la gente no entiende lo que está dicho allí, y finalmente tienen que llamar al profeta Daniel, que siempre ha sido el vidente, ¿cierto? En época de Babilonia lo fue Nabucodonosor, y aquí está su nieto Belsasar, hijo de Nabonido, hijo de Nabucodonosor, y entonces ahora se necesita la interpretación. Y viene un hombre pues a poder interpretar esto. Vamos a leer los versículos de Daniel, el capítulo 5, el versículo 24 en adelante, para que lo comprendamos. Dice Daniel 5, 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. 4 palabras. Versículo 26. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Aquí está la profecía de que cae el imperio babilónico. Número 2, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y de paso, una de las cosas que estaba haciendo Belsasar en ese momento es que mandó a sacar los vasos sagrados que Babilonia había robado del templo de Dios, y ahora estaba bebiendo licor en esos vasos sagrados en una fiesta llena de pecado, de maldad. De esa manera estaba cometiendo un sacrilegio hacia las cosas de Dios. Así que él es contado en balanza porque no tomó en estima a Dios, sino está menospreciando a Dios. Y ahora sigue Pérez, el versículo 28. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Versículo 29, entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura, etcétera, etcétera, y a darle las gracias porque había hecho esta interpretación. Entonces, podemos decir de manera sencilla que
Aquí la palabra uparsin, que aparece en la primera parte, y para poder explicar esto en forma pues así sencilla, la palabra uparsin y la palabra Pérez tienen realmente la misma raíz. Y realmente significan lo mismo, pero la una es singular y la otra es plural. Entonces, la palabra uparsin es una palabra plural y la palabra Pérez es una palabra singular. Pareciera que si se pudiera traducir la interpretación de Daniel, podríamos traducirla de esta manera. Voy al versículo 28. Sea Pérez o sea uparsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas, o tus reinos han sido rotos y dados a los medos y los persas. Esa podría ser, simplemente vale la pena decir que esta porción fue escrita en arameo y que lo que tenemos aquí es una traducción del arameo al español. Así que así lo presentaría yo en forma sucinta y sencilla. Pastor Bor, yo sé que usted tiene mucho que decir aquí, mucho. No, es una interpretación correcta. En realidad, la palabra uparsin significa dividido. La palabra tekel significa pesado. Y la palabra mene significa contado. Básicamente lo que está diciendo Dios es, Dios ha pesado el reino de Babilonia en la balanza y se ha colmado la copa y el reino ahora está dividido entre medos y persas. O sea que no es que Belsasar no entendió porque era en arameo. Él entendía lo que decían las palabras. Es decir, contado, pesado, dividido. Pero si alguien me dice eso a mí, pues, bueno, ¿qué significa eso? Claro. Entonces viene Daniel y dice, el reino de Babilonia ha sido pesado en balanza, se ha colmado la copa porque es un término matemático. Nosotros hablamos de colmar la copa, la medida de la copa. Y entonces se da el veredicto que es dividido entre medos y persas. Y como son dos, posiblemente ese es el significado del plural. Es posible que sea el significado. Y por eso, pastor, gracias por ambos por dar esa información, pero es interesante, Daniel parece que al usar justamente o al entender el significado en arameo, usa la expresión de Pérez también dando alusión al sonido que da para lo que es Persia, porque suena igual a la palabra paras, que es en el arameo para Persia. O sea, de alguna forma Daniel entiende y dice claramente que es de la división, y por eso da la interpretación, tu reino ha sido, versículo 28, roto y dado a los medos y los persas. Es como que el Señor le ayuda a entender de que esa palabra de división, de dividir, también tiene que ver con los persas. O sea, es un sonido lingüístico. Entonces, es la manera como Dios presenta claramente el panorama. Ahora, como mencionaron claramente, simplemente la palabra original en el arameo tiene la misma base, ¿no? Dividido en ambas, Pérez o uparsin. Así que simplemente es la manera plural y singular, como mencionaron. ¿Ok? Correcto. Muy bien, con eso en mente avanzamos con la siguiente pregunta que nos viene ahora de José López y nos dice lo siguiente. Aquí es un mensaje que nos envía José López. Dice lo siguiente: querido pastor Esteban Bor, un efusivo saludo a usted y sus panelistas. Dice él, tengo una duda y le pido por favor su orientación. Dice él que aprendió mucho de que la palabra alma no es una entidad aparte, sino la sumatoria del cuerpo y el espíritu, insuflado por Dios en la nariz del hombre. Dice, esa enseñanza siempre me ha fascinado, pero en cierta ocasión me encontré con un versículo difícil, como usted suele llamarlo, el cual abre el interrogante sobre la palabra alma. Y se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Entonces la pregunta, él dice, ¿qué significa aquí esta palabra alma? ¿Por qué se usa Pablo esta palabra alma? Y agradece mucho su respuesta y amo este programa con todos los que hacen el equipo. Así que gracias a querido José López. Y Pastor Bor, bueno, ya que él pregunta, quisiera tal vez comenzar con usted. ¿Qué nos quiere decir esta palabra en Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24? De hecho, tal vez voy a leerla para que podamos dar claramente la evidencia de lo que estamos leyendo. Y dice lo siguiente, Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Pablo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser,
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ok, pastor, muy bien. Después de esas palabras, ¿qué nos puede decir sobre esta palabra, el alma? Bueno, en realidad la clave está en el versículo 23. Ujú. Hay dos puntos en este versículo que enfatizan la unidad, Ujú. porque dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo Claro, completo. Uno, y todo todo. vuestro ser. Ujú. Es decir, el énfasis de Pablo aquí es la unidad de las dimensiones que él va a mencionar. Ujú. Ahora, uno de los principios muy importantes del estudio de la Biblia Sí. es que las palabras no siempre significan lo mismo en todo contexto. Por ejemplo, en Génesis, el capítulo 2, versículo 7, donde dice que Adán fue creado, dice que Dios le creó el cuerpo del polvo de la tierra, le infundió el aliento de vida Ujú. y el hombre llegó a ser un alma viviente o un ser viviente. Ahí se usa la palabra nefesh, alma, para la totalidad del individuo, que es la combinación cuerpo y espíritu o respiración. Pero en el Antiguo Testamento la palabra espíritu no siempre se refiere a la respiración. Ujú. También se refiere, por ejemplo, al Espíritu Santo, Claro, que es una persona en su totalidad. Correcto. claro. Es decir, a veces las palabras no están enfatizando la composición del hombre, sino que está enfatizando las diferentes dimensiones que tiene el hombre. Ujú. Ahora, el hombre tiene tres dimensiones. Aquí dice, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Ujú. En la Iglesia Adventista, nuestro sistema de educación, por lo menos en el pasado, tenía un lema y es, y ustedes saben cuál es, Cuerpo, alma, mano, mente y corazón. y Corazón, corazón. claro. Mano, mente y corazón. Que hace Ahora, alusión a esas tres dimensiones. exacto, son tres dimensiones del hombre. No está hablando ahí de la composición del hombre, fisiológica del hombre. Está hablando de tres dimensiones dentro de ese un cuerpo, dentro de ese ser viviente. Y es muy importante recalcar que ninguna puede funcionar sin la otra. Ujú. Por ejemplo, nuestra mente, en realidad la palabra espíritu significa mente. Y yo mencionaba fuera de cámara que si uno mira los libros de la hermana White, que fueron traducidos hace mucho tiempo, Patriarcas y Profetas, Deseado de todas las gentes, fueron traducidas en la división suramericana. Claro. Cuando aparece la palabra mind Mente. en inglés, que es lo que escribió la hermana White, se traduce espíritu. Cuando la hermana White dice las mentes del hombre, dice espíritus del hombre. Entonces, para mí eso es confuso. Ujú. Entonces, ¿qué es el espíritu? El espíritu es la facultad mental. Cuerpo es la facultad física. Ujú. Y el alma es aquella región del hombre interna, íntima del corazón del hombre que se comunica con el Señor. Entonces, ¿qué está diciendo? El Señor lo santifique física, mental y espiritualmente. Ujú. Pero ninguna de esas facultades puede funcionar sin la otra. Ujú. ¿Podemos alabar de Dios sin una mente? No. No. ¿Podemos nosotros pensar sin un cerebro? No. No. El punto es que no podemos dividir al hombre en tres partes separables Ujú. porque las tres facultades funcionan unidamente. Así que tenemos que distinguir entre la composición fisiológica del hombre, que es Génesis 2:7, y la composición, las facultades que funcionan dentro de esa entidad, dentro de ese ser viviente. Mm. Y pastor, gracias por aclararlo de esa manera, que una cosa son la composición del hombre que se dio en la creación, el cuerpo con el espíritu, y otra cosa son las dimensiones del hombre. Y yo entiendo que esto genera confusión a muchos de los lectores de la Biblia, y por eso qué bueno que escriban estas preguntas, porque, claro, la Biblia presenta estos aspectos que podrían llevar a la gente a la confusión. Mira, por ejemplo, estoy pensando en Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4 que dice, el alma que pecare, Esa morirá esa morirá. Y ahí alma se refiere al servir. al individuo, Correcto. al individuo completo, ¿cierto?
Y entonces eso está en armonía con lo que estamos viendo en Génesis, en la Claro. creación del hombre. Claro. Pero vamos a encontrar el término alma en muchas otras partes de la Biblia que ya no está hablando de esa composición física, sino que está hablando es precisamente de esas dimensiones. Por ejemplo, yo encuentro muchas veces, me di a la tarea de leer varios versículos que dicen alma y encuentro que hace alusión a los sentimientos del hombre, por ejemplo. Sí. ¿Cierto? Hace alusión, por ejemplo, a las emociones del hombre, a los deseos del hombre, Claro. Los afectos. a los afectos del hombre. Entonces, ahí estamos hablando de dimensiones y no de composición fisiológica. Un ejemplo. Sí. Jesús dice, mi alma está triste aún Cor- hasta la muerte. Correcto. Está hablando de, una las, emoción, de las emociones, de las emociones, del claro. sentimiento, claro. pero Ahí se está. usa la palabra suje, Ujú. la palabra alma, Ujú. pero no significa lo mismo que en Génesis 2:7. Claro. Es que la gente, el error que comete dice, cuando aparece una palabra siempre significa lo mismo. Es No. un Y error. no siempre significa lo mismo, hay que tomar en cuenta el contexto. Exactamente. Muy importante el contexto. No, podríamos poner un ejemplo muy particular a nuestra época, ¿no? El uso de la palabra amor también depende del contexto y el significado. No es lo mismo decir yo amo a mi esposa que yo amo a mi perro, o amo al trabajo, Mi carro, lo que o sea. amo mi carro. O amo lo Las que quiero. galletas, lo que sea. Sí, lo que quiero decir es Claro. que esa palabra también, solo para poner el ejemplo, ¿verdad? Esa palabra tiene una connotación diferente dependiendo del contexto en el que se diga la palabra. Claro que sí. Sí. Yo creo que eso está claro. Gracias. Entonces, esperamos de que esta respuesta te ayude, José, a poder comprender que el contexto te va a ayudar a comprender mejor lo que significa cada palabra. Y en este contexto, Pablo está hablando de que él desea que en todo el ser humano, todo el ser completo nuestro, nuestra mente, nuestros afectos, corazón, nuestra vida misma, esté todo en armonía y santificado por el Señor. Dimensiones. Exactamente, gracias, pastor. Bueno, vamos a avanzar a una última pregunta que quizás podemos hacerlo ahora. Esta nos llega desde Costa Rica de parte de nuestra querida amiga Laura Rodríguez. Y la pregunta de ella es la siguiente, una pregunta interesante. Ella dice, he visto 2 veces los 7 sellos de Apocalipsis y me ha sido muy útil. Por otro lado, ahora estoy viendo la naturaleza humana. Pero me queda algo no tan convincente, dice ella, en mi mente, por decirlo así, y deseo preguntar. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Entonces dice lo siguiente ella, para mi parecer, aún en otras versiones que las busco, sigue siendo presentarse en pie delante del juez, en persona, entre comillas, dice ella. Entonces mi pregunta radica, ¿dónde usted comenta que habrá un juicio investigador? Si Jesús hace ese juicio sin nosotros presentes, ¿no sería un juicio correcto? ¿Estaremos frente a Dios en algún momento donde todo pase como una película ante sus ojos y seamos llamados por nuestros nombres? Porque no me cierra o encaja esto. Entonces la pregunta es este versículo, ¿no? ¿Será que vamos a estar delante de Dios? Y si estamos delante de Dios y comparezcamos ante este tribunal de Cristo, ¿por qué el juicio investigador? ¿Cómo compagina eso, no? ¿Qué nos puede decir, pastor, sobre esta pregunta tan interesante de nuestra querida amiga Laura? Bueno, cuando dice en 2 Corintios 5:10 que es menester que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, no está hablando de presentarse en persona. En realidad, eso es lo que la gente cree porque dice, tenemos que presentarnos ante Cristo. Pero en realidad no tenemos que presentarnos, porque los ángeles guardan libros Con nuestros registros. con el registro de cada detalle de nuestra vida. Esos registros están en el cielo. Es decir, yo estoy en 2 lugares a la vez. Estoy aquí en persona y allá estoy en forma escrita. Allá está mi biografía completa. Ahora, yo creo que si un profeta estaría escribiendo hoy, ya no hablaría del libro, sino de La computadora. el disco servidor, duro, el etcétera. Sí, hablaría de eso, porque la forma de guardar registros en libros está hablando a la época en la cual se escribió el libro. No tenemos que comparecer allá personalmente, por la sencilla razón de que hay un registro allá exacto de lo que nosotros somos aquí. Nos presentamos a través de nuestros registros. Déjenme darles un ejemplo.
la historia del hombre que se metió en una boda sin tener el manto, Tenía el vestido de bodas. sin tener el vestido de bodas que proveyó el que hizo la invitación. Ahora, ha de entender uno que eso significa que el que se metió allá es alguien que va a entrar al cielo en la segunda venida, y cuando estemos allá, Jesús va a decir, bueno, ¿y cómo tú entraste acá? No. ¿En qué sentido? Es que él entró allá, no físicamente, sino que entró a través de sus registros. Lo que se examina son los registros, no la persona individualmente. Ahora, es interesante que los impíos van a tener un juicio en ausencia. Mientras están ausentes, durante el milenio, los justos van a examinar los casos de todos los impíos, ellos van a estar muertos acá. Pero después del milenio, tendrán que presentarse ante el tribunal de Dios para rendir cuentas en persona. Y para recibir sentencia. Exacto. Mientras que para los santos no existe eso, porque como el pastor Manrique mencionaba fuera de cámara, en realidad nuestro caso es decidido en el tribunal celestial, y entonces Dios asigna la recompensa, y entonces cuando Jesús viene trae la recompensa. El propósito del juicio antes de la segunda venida es convencer a los seres celestiales, como mencionaba el pastor Manrique, de que nosotros somos dignos en Cristo de que Él venga a buscarnos para llevarnos. Dios tiene que aclarar que Él no va a llevar a alguien allá que en realidad no recibió a Cristo, que se manifiesta en el registro de su vida. No es necesario hacer eso con los impíos, porque los impíos, ellos van a ver su caso, pero van a ver su caso después del milenio. Y quizás es bueno aclarar, pastor, que uno de los errores que podemos cometer es comparar un juicio terrenal con el juicio celestial. Claro que hay elementos de un juicio terrenal que, o mejor, hay elementos del juicio celestial que tienen su contraparte en un juicio terrenal. Pero es que el juicio celestial es muy diferente. Cuando se hace un juicio, hay un juez y hay un jurado. Estoy hablando de un juicio terrenal. Y cuando se escuchan a las personas hablar, el abogado defensor, el fiscal, ¿cierto?, quien es el que acusa, es para enterar al juez y al jurado de las cosas que suceden. Pero aquí nadie tiene que enterar a Dios de lo que sucede, porque es que Dios ya está enterado de nuestro caso. Claro. El juicio se hace no para enterar a Dios. El juicio se hace es para poder enterar a todos los otros seres del universo qué es lo que pasó y vindicar la justicia de Dios. Que todos los seres del universo vean en ese juicio que Dios es un Dios de justicia, que Dios está haciendo lo correcto. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando a veces queremos sobreponer lo que es humano, lo que nosotros vemos, lo que percibimos con nuestros sentidos aquí en la tierra, y queremos sobreponerlo sobre las verdades celestiales. No es así. Las verdades celestiales son más grandes, más gloriosas, más sublimes. El juicio celestial es mucho más sublime que el juicio de aquí. Por eso el juicio celestial no necesita que nosotros nos presentemos. ¿Y nos vamos a presentar a qué? Si el que va a hablar por nosotros es Jesucristo. El abogado defensor que tenemos es Jesús. Él es el que tiene que presentar ante el Padre la defensa por nosotros. No necesitamos estar, es mejor que no estemos allá para que solo se vea la presencia de Cristo en nuestra defensa. ¿Me hago entender? Y la gente dice, pero Dios no necesita un juicio, porque Dios conoce todas las cosas desde el principio. Bueno, y eso es cierto en parte. Entonces, ¿para qué un juicio? Bueno, la razón es muy sencilla. Déjenme darles una ilustración. Supongamos que un día comparecemos ante un juez y sin que haya ni siquiera un examen de la evidencia, el juez diga culpable. ¿Cómo se sentirían los que están viendo el juicio? Claro. Claro, no, culpable, no si ni parece siquiera justo. se examinó la evidencia. No se ve justo. La evidencia se examina no para Dios. Sino para... La evidencia se examina para mostrar la justicia, la misericordia y el amor de Dios, el carácter de Dios. Así es. Amén, correcto. amén. Gracias, pastor. Gracias por la intervención a ambos pastores y esperamos de que esto te sirva. Recuerda que el juicio investigador es una preciosa verdad que se comprende muy claramente en el santuario celestial, en el santuario, en el trabajo del santuario, y por eso Dios nos dejó ese mensaje precioso. Que Dios nos ayude a compartir, crecer más en ese conocimiento. Esperamos, por supuesto, verlos en la próxima ocasión aquí en Me Gustaría Saber para contestar sus preguntas, inquietudes. Que Dios los bendiga ricamente.